Muy bien, pues es un gran privilegio poder estar de vuelta para terminar hoy nuestra, em, nuestra larga lección sobre el Evangelio de Lucas, subdividido en 36 unidades. Y hoy ha llegado el gran momento, hoy vamos a terminarlo. Y el tema hoy es Jesús resucitado, la gran comisión y la ascensión. Y los versículos que vamos a cubrir son los versículos del 33 al 53 de Lucas 24. Lucas 24, versículo 33 al 53. Pero antes de seguir ese texto, como siempre, vamos a dedicar ese tiempo al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a entender bien lo que en estos meses pasados hemos estudiado. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias, infinitas gracias por este privilegio de poder abrir nuestras Biblias y enterarnos de lo que nos quieres decir, en este caso a través del Evangelio de Lucas. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos hagas entender cómo estos discípulos caminan a Emaús. Ábrenos el espíritu, Señor, para que podamos entender lo que nos quieres decir. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu honor y para tu gloria. Amén. Pues terminamos, por lo tanto, hoy ese Evangelio de Lucas. Y vamos a regresar a los dos discípulos camino a Emaús. Escuchamos la primera parte de la historia la última vez y como ellos se quedaron al final sorprendidos cuando finalmente le reconocieron porque no habían sido capaces de procesar los acontecimientos que habían pasado, que se habían desarrollado en Jerusalén. Luego, en este pasaje que vamos a concluir hoy, vamos a llegar a la segunda parte y, por supuesto, vamos a verle al Señor Jesucristo una vez más enseñando a sus discípulos sobre el tema de la resurrección y finalmente hablaremos sobre la gran comisión, pues hay mucha tela para cortar en esa lección final de hoy. Vamos a ver el resumen de este pasaje del 24:33 al 53. La primera parte la vamos a dedicar al regreso de estos dos discípulos camino a Emaús, porque en la misma noche ellos deciden volver a Jerusalén. Luego nos vamos a dar cuenta que mientras que ellos dan el informe a los discípulos reunidos, Jesús de nuevo aparece. Y una vez más da una enseñanza magistral sobre la hermenéutica del Antiguo Testamento. Y todo termina finalmente con la gran comisión y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los temas principales que vamos a tratar hoy, por supuesto, de nuevo será la resurrección, será eh, la misión de los apóstoles ahora, el cumplimiento profético de todo lo que las escrituras habían anunciado y el gozo que llena sus corazones. El Evangelio de Lucas pues termina con este detalle. Bien, entonces el detalle que es interesante y que he resaltado aquí es que Lucas conecta la resurrección con la misión de la iglesia primitiva. Dicho todo esto, ahora vamos a echar un vistazo al texto y vamos, como es nuestra costumbre, seguir al texto
para entender mejor lo que este texto nos quiere decir. Dice así el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, hay muchas cosas en ese versículo que nos llaman la atención. Quiere decir que a pesar de que ya es de noche y que esta aldea está aproximadamente a em, tal vez 7 millas, unos 12 kilómetros o 11 kilómetros distante de Jerusalén, en esta misma noche ellos deciden volver. Nadie trabaja, pero nadie viaja en aquel entonces, en el siglo I en Israel, de noche, si no fuera por una necesidad eh, imperativa. Porque el camino es aproximadamente, bueno, durante el día, tal vez 2 horas. Ahora, durante la noche, cuando no ves muy bien por el camino, puedes añadir otra hora más. O sea, son seguramente 3 horas de camino a Jerusalén. Y eso después de ya haber caminado todo el rato hasta allá. Entonces, bueno, obviamente la razón por la cual esto se hace es una razón extraordinaria. Y el mensaje es que efectivamente Jesucristo vive. Él ha resucitado. Y esto es una noticia que literalmente les da alas a estos dos discípulos. Y dice allí, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, una vez más, seguramente el lugar a donde se dirigen es el aposento alto. Este lugar que pertenecía a María, la madre de Juan Marcos. Y aquí dice que estaban los 11. Bueno, obviamente uno falta, que es Judas. Y que además hay más personas, digamos, del alrededor, del entorno de los apóstoles. Entonces, ¿sobre qué hora podría haber sido esto? Bueno, si ellos llegan más o menos cuando ya está cayendo la oscuridad, vamos a decir a las 6:30, tal vez a las 7, comen allí juntos, tienen otros 3 horas para el regreso. Bueno, tal vez estamos hablando de las 10 de la noche, incluso pasado las 10 de la noche. Y estaban allí aún en ese día, es el día de la resurrección, no lo olvidemos. Bueno, ya como ha caído el noche, según el cómputo judío, ya es lunes, pero aún ellos estaban debatiendo sobre estos acontecimientos. Entonces ellos van allí, versículo 34, y dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente y aparecido a Simón. Bueno, esto fue lo que allí se contaba en Jerusalén. Pero a este testimonio, esta aparición a Pedro, que además no se detalla específicamente en el Evangelio de Lucas, pero que ocurrió, según 1 Corintios 15:5, a este testimonio se añada ahora el testimonio de los discípulos de Emaús. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, los dos discípulos que habían caminado y cenado con Jesús en el camino a Emaús, aunque inicialmente no lo reconocieron,
llegaron de regreso a Jerusalén con una noticia asombrosa. Relataron a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Pues este acto cargado de profundo significado fue el momento culminante de su revelación y fue una revelación sobrenatural porque nadie puede reconocer y conocer a Jesucristo salvo por una obra sobrenatural. A pesar de haber escuchado y conversado con él por horas y haber oído su explicación de las Escrituras, sus ojos solo fueron abiertos en la intimidad de la mesa. Un testimonio poderoso de la presencia de Cristo en la comunión fraternal y en el alimento. Pues entonces, esto para ellos fue el momento clave. Bueno, eso de partir el pan, de estar juntos, está profundamente enraigados en la tradición judía. En la cultura judía, las comidas compartidas eran centrales. A menudo o prácticamente siempre se comienza con una bendición sobre el pan partido, simbolizando unidad y sustento divino. Y pues lo normal es que también el vino acompaña esto porque mucho no había para escoger. La otra posibilidad era agua, pero siempre se bebía o bien agua o vino. Y el hecho de que le reconocen a mí me da la sensación de que había no solamente pan, sino también vino. Entonces, Jesús instituyó la Eucaristía o la Santa Cena, como queremos llamarlo, vinculando el acto de partir el pan con su cuerpo sacrificado y el nuevo pacto. Y esto se convirtió en costumbre en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos se reunían perseverando, como dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partir del pan y las oraciones, haciendo de este un pilar de su fe. Bueno, aquí en esa cena vemos cómo esto hay que imaginarse. Es una comida muy sencilla, ese pan tipo pita, llano, que a veces fue acompañado por alguna otra cosa sencilla. Entonces, esto para ellos era confirmación de la resurrección. Esa experiencia de Maús, junto con las otras apariciones, solidifica la realidad de la resurrección de Cristo, no solo a través de relatos, sino mediante encuentros personales y transformadores. En segundo lugar, esa revelación es una revelación espiritual y escritural, quiere decir que cumple la escritura. Quiere decir que es Jesús que abre ahora los ojos espirituales de los discípulos, permitiéndoles comprender las escrituras y reconocerlo. Y esto es muy importante porque nosotros podemos usar todos los argumentos del mundo. Si una persona finalmente deposita su fe en Cristo es porque Cristo le ha abierto los ojos a esa persona. Es un milagro y es un milagro con el cual nosotros tenemos que contar. Y por lo tanto, esto es un modelo cómo Cristo se revela a través de la palabra y los sacramentos. Por lo tanto, en cada culto, en cada reunión cristiana, esto es un momento particularmente solemne, que nos recuerda que ninguna reunión ocurre sin que el Señor esté presente. Partir el pan
Y bueno, se dan cuenta que le dedico bastante tiempo a eso porque es un momento fundamental, como nos dice aquí, al partir del pan, en el versículo 35. Ese partir del pan se convierte en un símbolo perdurable de la comunión con el Señor resucitado. Es un acto de adoración y un recordatorio de su sacrificio y su presencia continua entre su pueblo. El Señor está entre nosotros, tan real como tú puedes tocar ese pan que le representa, y tan real como tú puedes palpar ese vino en tu paladar. Por lo tanto, las comidas en el primer siglo no eran meras necesidades físicas, sino eventos sociales y espirituales profundos. Compartir el pan y vino significaba hospitalidad, amistad y, en un contexto religioso, la participación en una comunidad de la fe. La forma en que Jesús partió el pan era seguramente muy peculiar, no sabemos en qué sentido y en qué se diferenciaba, pero su manera de hacerlo era tan especial que esto fue lo último que ellos necesitaban para reconocerle. Bendijo la comida, habría sido un gesto distintivo que para los discípulos de Maús desveló su identidad de una manera inconfundible y profundamente personal. Por lo tanto, esto nos enseña algo muy importante sobre ese tema. Bien, entonces vamos a seguir. Bueno, si me deja. Segundo. Ahora sí. Bien. Ahora el texto, y con esto vamos a llegar a la segunda parte de estos versículos finales, mientras que los de Emaús están confirmando estos relatos de la resurrección. Se presenta aquí Jesús. Bueno, no golpea la puerta ni pide entrada, de repente aparece entre ellos. ¿Te puedes imaginar esto? Bueno, un momento realmente increíble. Se presenta en medio de ellos y usa una fórmula. Bueno, es fácil verlo incluso en la traducción al castellano, ese típico saludo judío, Shalom Alechem, paz a vosotros. Lleva obviamente un significado de reconciliación. Muchos de los presentes, aún en ese momento, les costaba creer esas historias de la resurrección, esos testimonios de la resurrección. Algunos habían quedado atrás, incluso algunos como Pedro le habían negado rotundamente. Sin embargo, Jesús no les guarda rencor, les desea la paz. Se pone en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, ¿tú crees ahora que todo esto se ha resuelto? Pues te equivocas. En los ojos de los discípulos, nada está resuelto. Habían escuchado el testimonio de las mujeres, habían escuchado el testimonio de Pedro, habían escuchado el testimonio reciente de dos discípulos que incluso habían tomado todo el camino de vuelta desde Maús para contar: Jesús vive. Y ahora de repente aparece entre ellos y lo único que se les cruza por la mente es un espíritu, es un fantasma.
¿Qué vamos a decir? Bueno, lo que vamos a decir es que somos personajes muy duros de roer. Aparte de que la creencia en espíritus era muy común entre el judaísmo del siglo I, bueno, nos acordamos de la historia de la sirvienta en el libro de los Hechos, capítulo 12, que cree ver el espíritu de Pedro o el ángel de Pedro, pues aquí no se lo creen. Y su reacción es espanto, lo cual quiere decir pánico, les entra pánico literalmente, y están atemorizados. No les llena el gozo ni la alegría, sino están atemorizados. Entonces, claro, Jesús, de nuevo, con una pedagogía magistral, tiene que ayudarles a captar la realidad. Les cuesta tanto entender esa realidad y Jesús les tiene que ayudar en esto. Dice en el versículo 38, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. En primer lugar, ellos creen que ven un espíritu. En segundo lugar, Jesús se da cuenta que están asustados, entiende los pensamientos de duda que se le cruzan por la mente, excluyen cualquier cosa antes de recibir los hechos. Bueno, esto es la estrategia hasta el día de hoy. Si tú hablas a alguien de la resurrección, bueno, va a suponer cualquier cosa menos que la resurrección es real. Te das cuenta del patrón, es exactamente el mismo patrón que ocurre en la vida de Jesucristo. Y luego él ofrece sus manos y dice, mirad mis manos y mis pies, porque llevan las marcas, lleva las heridas de la crucifixión, por cierto, los va a llevar para siempre. Esto es la prueba irrefutable. Esto un espíritu no lo tiene. Y no solamente eso, sino Él les invita a tocarle. Aquí dice palpad y ved. O sea, si quieres, tócalo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Esto demuestra la doctrina de la resurrección física. Nosotros no solamente creemos en una resurrección espiritual, sino creemos en la resurrección del cuerpo físico. Esto ocurrirá cuando Jesucristo vuelva. Mientras tanto, cuando estemos con Él, sí tenemos aspecto de tal manera que nos reconoceremos y todo esto, de eso ya hemos hablado, pero esa parte particular de tener un cuerpo, esto lo vamos a tener realmente en el día de la resurrección. Vas a tener un cuerpo de resurrección. Jesucristo ya lo tiene como primicia, porque estamos celebrando la fiesta de las primicias en este momento allí, como primicia de aquellos que han resucitado. Una vez más, lo que nos llama la atención es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a cualquiera se hubiesen cruzado los cables y hubiese dicho, bueno, pero ¿será posible que ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando? Ahora, no es posible dudar del tema. Y dice aquí, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía el hostigoso no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, ¿te puedes imaginar esto? Le tocan, se dan cuenta que es un cuerpo, pero aún no les convence.
ni la prueba de las heridas. Están incrédulos, están gozosos, sí, pero no son capaces de razonar. Aún así, los discípulos estaban tan abrumados por la felicidad y la maravilla que les costaba creer la realidad de lo que veían. Te puedes imaginar que su gozo era tan intenso que generaba incredulidad. O sea, ellos pensaban que están soñando. Así decimos hoy. Bueno, pínchame porque yo creo que estoy soñando. Estaban felices, pero no se lo creyeron. Y ahora viene lo último. Para disipar cualquier duda restante sobre su corporalidad, Jesús les pidió algo de comer y compartió alimento con ellos, confirmando su presencia física y su resurrección. Bien, entonces aquí Lucas 24, en los versículos 22, 42 y 43, nos, nos dice lo que le dan. Y no se le dieron parte de un pez asado, bueno, seguramente ya enfriado porque ya era hora avanzada de la noche, y un snack, pues que aquí era un pañal de miel, un dulce, es lo único que tenían. Entonces, dice, él lo tomó, lo comió delante de ellos. Lógicamente un espíritu no hace esto. Ahora, el texto no dice que ellos ahora se creyeron. Bueno, se supone que ahora sí que creyeron. Pero una vez más lo que hace Jesucristo, y esto es muy significativo, Él les lleva a la escritura, porque ninguna fe en Jesucristo puede generarse aparte de la escritura. No es solamente la experiencia de la resurrección, sino ellos tienen que desarrollar una capacidad teológica de realizar el significado de este acontecimiento. Y esto me parece tan importante que muchas veces no entiendo por qué esto no se toma más en cuenta. El creyente no solamente vive de palabras piadosas o de sentimientos, sino tiene que procesar de una forma coherente y lógica el testimonio de la escritura. Si la fe no se une a la escritura, esa fe no aguanta. Incluso en ese momento, cuando están en la presencia de Jesucristo mismo, de Jesucristo resucitado, lo que esto quiere decir es que no es suficiente esto, sino los discípulos tienen que ser capaces de procesar esto, de poner esto en conexión con el testimonio de la Escritura. Tan importante. Y dicho de otra manera, para nosotros hoy en día, no es suficiente tener experiencias. Y no estoy en contra de experiencias. No estoy en contra, por supuesto, de milagros, porque los milagros existen. Nuestro Dios es soberano. No estoy en contra de nada de eso. Pero si esas experiencias no se alinean con lo que la Biblia revela, lo que tenemos es entusiasmo, pero no es fe. Por lo tanto, leemos en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Bueno, a mí esto
me recuerda al libro de Deuteronomio. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Porque lo que Jesucristo ahora dice es casi como el sermón de Moisés que luego tenemos en el libro de Deuteronomio. Son cosas fundamentales. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Bueno, es lo mismo lo que él había dicho a los dos discípulos camino a Emaús, y ellos van a escuchar, porque están presentes, la misma lección por segunda vez. Se habrán tornado expertos en escrituras. Y ahora Jesús usa otra división. Él habla de Moisés, que es la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia que establecen las bases de la fe. Luego los profetas, los Nevi'im, que son los libros históricos y los libros proféticos que anticipaban al Mesías. Y luego en tercer lugar los Ketuvim, los salmos, llamados así por el libro más importante, que son los libros poéticos y de sabiduría, como por ejemplo, por supuesto, los salmos, libro de Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, el libro de Job, etc. Ya, ya lo dije muy claramente la última vez, lo digo de nuevo. Jesús aquí revela como todo el Tanaj, como todo el Antiguo Testamento, porque esto es Tanaj, ¿vale? T de Torah, N de Nevi'im, K de Ketuvim, intercalado dos As para poder pronunciarlo mejor. Tanaj, esto significa todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia él y el cumplimiento de las profecías. Bueno, lo dije ya la última vez muy claramente, si no tenemos esta forma de ver el Antiguo Testamento, con mucho que leamos el Antiguo Testamento, no vamos a entender su mensaje. Y esto, infelizmente, pasa a muchos. Y ahora ocurre un auténtico milagro. Esa gente, unos huesos duros de roer, como acaba de decir, se les abre la mente. Dice versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si tú comprendes las escrituras, es un acto sobrenatural. El mismo Espíritu Santo que inspiró las escrituras es el mismo Espíritu Santo que ilumina tu mente. Y aparte de esa iluminación, con mucho que tú sepas de hebreo, de griego, de arameo, de todo tipo de teología, no te sirve para nada si el Espíritu Santo no te abre. A menos que alguien nazca de nuevo, no va a poder entender las Escrituras. Y cuando has nacido de nuevo, tienes que entender que el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y así les dijo, versículo 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, aquí podemos hablar, por supuesto, de pasajes como Isaías 53, que es un pasaje que todos conocemos, pero mira, escucha esto, lo que dice en Oseas 6:2. Bueno, voy a leer el versículo 1 primero. Venid y volvamos a Yahvé, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y mira lo que dice el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto habla de la resurrección de Cristo y nosotros, él vive y nosotros viviremos con él. Oseas 6:2.
Y estos son solamente dos ejemplos, hay mucho más. Desde Génesis 3:15 hasta el libro de Malaquías, hemos hecho estudios sobre ese tema. Si no lo has hecho, pues hazlo. Gaby ha escrito un libro sobre la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, redención, donde esto se pone con toda la claridad del mundo. Estúdialo y se te abrirá un mundo nuevo, te lo aseguro. Pero Jesús todavía no ha terminado. Dice ahora, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir que ahora no es cuestión de callarse, ahora es cuestión de que este mensaje salga para que la gente en otros sitios pueda escucharlo. Esto se llama la gran misión, que aquí en Lucas es una forma, bueno, lo que él les dice allí en el aposento alto, em, pero obviamente luego, una vez más, iba a repetir esto en la forma como lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Esto es lo que hay. Em, por lo tanto, esto empieza en Jerusalén. Em, es el centro del judaísmo, pero es el centro también de la fe cristiana. Esto es el Antiguo Testamento 2.0, versión amplificada y mejorada, que nosotros lo llamamos el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta ciudad de nuevo se convierte en el epicentro y una gran revelación de Dios durante unos 40 años. Dios se va a revelar básicamente a la gente primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en el resto del Imperio Romano. Luego de allí pues va a llegar a otros países, finalmente va a llegar a todo el mundo. Y el mensaje central lo tenemos aquí. Predicaremos en su nombre, lo cual quiere decir en su autoridad. Él nos ha autorizado a predicar. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? El arrepentimiento. Quiere decir que tenemos que hablar del pecado. No hay buenas noticias sin malas noticias. Y las malas noticias es que todos hemos pecado. Sin excepción, no hemos cumplido con las exigencias de Dios. Necesitamos perdón de los pecados. Por esto Cristo murió en la cruz. Ahora, este mensaje nunca se ha predicado, porque hasta ese momento nadie había muerto en la cruz. Ningún Mesías había venido, pero ahora viene. Y lo que acaba de pasar, lo que pareció un accidente, realmente es el comienzo de la nueva vida. Este mensaje tiene que correr por el mundo. Mira, finalmente ha llegado a ti y a mí. Tiene que llegar a todas las naciones, sin excepción. Y está llegando a todas las naciones. Está llegando a todas las naciones y etnias de ese mundo. Y este proceso se va a acelerar porque hoy el mundo se ha vuelto un pañuelo. La tecnología moderna juega en nuestro favor. Yo puedo dar clases, por ejemplo, esta clase, aunque yo hable en español, literalmente, potencialmente se puede ver en todo el mundo. La mitad de la población mundial tiene un teléfono celular con conexión a Internet. Potencialmente
la mitad de la humanidad pues puede escuchar esto. Si no me escuchan a mí, pueden escuchar a alguien en su idioma. Si alguien no habla el idioma, la inteligencia artificial o es capaz de traducirlo en el idioma que haga falta. Nunca fue tan fácil de predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, pero no solamente predicar, sino, como dice Mateo, luego Jesucristo lo especifica, hay que discipular naciones enteras. Y lo mejor de esa historia, que tú y yo somos testigos. ¿Cierto? No lo hemos visto a nuestro Señor físicamente, yo por lo menos no lo he visto, igual tú le has visto en algún momento, pero no me consta. Pero aún así somos sus testigos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos recibido el testimonio. No hace falta verle, porque tenemos todo redactado y registrado aquí en este libro. No nos hace falta más. Y a base de esto, en su nombre, quiere decir, por su autoridad, podemos proclamar este mensaje. Vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, tú no eres testigo de su resurrección, pero tú eres testigo de lo que los testigos directos nos han dejado por escrito. Y esto te convierte en testigo. Has escuchado de otros, has escuchado y leído una y otra vez el testimonio apostólico de los apóstoles mismos. No porque otros te lo han dicho, no, tú mismo lo has leído. Has leído 1 Corintios 15, escrito por el apóstol Pablo. Has leído el Evangelio de Marcos, escrito por Marcos y autorizado por el apóstol Pedro. Acabamos de estudiar Lucas, escrito por Lucas y autorizado por nadie menos que el apóstol Pablo. Hemos leído Mateo, escrito por el apóstol Mateo. Hemos leído Juan, escrito por el apóstol Juan. Has escuchado de parte de aquellos que le vieron con sus propios ojos. Y esto te convierte a un testigo de segunda fila. ¿Has pensado alguna vez? Tú no crees y tú no das testimonio porque otros te lo han dicho, que lo han escuchado de otros, que lo han escuchado de otros, que lo han escuchado de otros. No, tú sabes las cosas porque lo has escuchado y leído de gente que lo ha visto. Piensa lo que esto significa. Te da una autoridad sin parangón, una autoridad increíble. Y aquí dice Jesús, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Claro, esta tarea es una tarea que no se puede cumplir con nuestras propias fuerzas, ni con todos los comités, ni con todas las estrategias somos capaces de predicar ese evangelio. Allí nos hace falta asistencia divina. Y esa asistencia divina la tenemos en la persona del Espíritu Santo. Y esto es algo con lo cual tenemos que contar. Porque es el Espíritu Santo que va a actuar sobre nuestras palabras. Porque nosotros hablamos en la autoridad divina y es el Espíritu Santo quien obrará el milagro de la fe en la gente que Dios ha escogido para creer. Y créeme, estos no son pocos. Ese poder viene de lo alto y es un poder con el cual podemos contar realmente. Forma parte de nuestro arsenal.
Y dice, los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Bueno, esto ya lo que hace Lucas aquí es un gran salto, ¿vale? O sea, porque ya entre el versículo 49 y el versículo 50 han pasado 40 días. Otros evangelios nos cuentan lo que ha pasado en esos 40 días, pues Lucas no lo hace. Pero están ahí en Betania finalmente alzando, él alzando sus manos, les bendice. Y luego dice el versículo 51, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es la bendición final que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa ascensión normalmente no se le da suficiente lugar ni lo entendemos muchas veces suficientemente. Es ahora el momento cuando Jesús asciende a lo alto para ocupar el sitio de autoridad. Es el momento, es para decirlo así, la fiesta de ascenso al trono. Jesús se entrona, esto es su fiesta. Y esto confirma la divinidad, esto confirma que Jesús ha acabado todo lo que él quería hacer. Pero no solamente esto, él dice que os doy una promesa finalmente. Y es la promesa del Espíritu. Iba a tardar unos 10 días más, pero al final ese Espíritu iba a venir. Y dice ellos después de haberle adorado, y esto es muy importante. Es uno de los versículos que dice literalmente que los discípulos le adoraron. Eran todos judíos. Jamás se le hubiese cruzado a un judío por la mente adorar a un ángel y aún mucho menos adorar a una persona humana. Los judíos lo llevan, para decirlo así, el ADN. Solamente adoran a Dios. Y aquí dice literalmente, ellos después de haberle adorado, lo cual quiere decir, Jesús es Dios. Otro versículo más de esto. Y aún, no sé, por razones que yo no entiendo, nunca he llegado a entenderlo, hay tantos que dicen, no, la escritura no dice que Jesús era Dios. Entonces, ¿qué es esto? Ellos le adoran. ¿A quién le adoras? A Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y ahora finalmente lo han captado. Bueno, han tardado 40 días, si quieres. Ellos ahora no entran en una fase de tristeza. No es como después de la muerte de Jesús. Él se va ahora, pero sí que esto lo tienen bien metido en la mente. Y esto significa que no nos ha dejado huérfanos. Algo va a pasar. Algo va a pasar aquí que nos va a capacitar para esta tarea. ¿Y qué hacen? Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pues esto es lo natural, lo normal. Y es ahí donde sigue la historia en el segundo tomo del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos que ya también hemos estudiado en su momento. Pues esto es la historia de Jesucristo, es la historia de sus discípulos. Ellos estaban siempre en el templo. Y ahora déjame decir una cosa. Tú ahora eres el templo del Espíritu Santo que mora en ti. Y por donde tú vayas, va el templo. Tú eres la morada de Dios el Espíritu Santo.
Por lo tanto, tienes la autoridad de hablar de las cosas que están escritas. Tú tienes un conocimiento por el cual otros te van a despreciar, otros te van a llamar sectario, pero habrá cosas en tu vida que finalmente van a convencer a más que uno que conoces a Dios. Muy rápidamente, algunas cosas básicas. El significado de la resurrección significa la victoria sobre la muerte, confirma la victoria de Jesús sobre la muerte. Él ha resucitado físicamente, no es solamente un espíritu. Nosotros no creemos en una resurrección espiritual, creemos en la resurrección del cuerpo. Hemos visto el rol de las escrituras, la revelación del Mesías, porque las escrituras revelan a Jesús como el Mesías prometido. Y nos hemos dado cuenta como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen en uno, no son una contradicción, sino es una ampliación armónica de lo que ya fue revelado en el Nuevo Testamento. Lo tenemos con toda claridad. Y el tema de la gran comisión, estamos en ello. Es un tiempo tremendo y fascinante para vivir, porque ahora tenemos más posibilidades en nuestras manos para que este mensaje se escuche en todo el mundo. Y fíjate, tú y yo podemos formar parte de eso. Por eso este instituto ahora se llama el Instituto para la Multiplicación. ¿Qué estamos multiplicando? El conocimiento de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Estamos multiplicando discípulos. Estamos multiplicando el poder de influencia de este mensaje, el mejor mensaje de todo el mundo para toda la historia. Resurrección, misión, y eso termina con gozo. Versículo 52, ese gozo que se debe de notar en nuestras vidas. Y hasta aquí hemos llegado con este estudio de Lucas. Ha sido un placer poder contar contigo. Infelizmente, hoy no he podido estar en directo, pero bueno, el mensaje sigue igual. Por cierto, no he podido estar en directo precisamente por esa tarea de predicar el Evangelio, así que vaya como excusa. Gracias por tu atención, gracias por tu estudio, gracias por haber estado así fielmente. Y yo espero que sigas, que el testimonio de las Escrituras no te deje indiferente y que la importancia de la gran comisión sea la razón por la cual tú vives el día a día hasta que el Señor te acoja en su gloria. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias te damos una vez más por este día, por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Señor de la mies. Eres el Señor sobre la muerte. Eres el Señor sobre todas las cosas y nosotros pertenecemos a ti. Gracias por ello. Gracias por el Evangelio de Lucas que hoy hemos podido terminar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio y aquellos que lo han seguido fielmente. Pedimos también para el día de mañana que tú bendigas los cultos donde vamos a poder participar. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.